A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cuídate. Ya sabes que es el programa de salud en Radio Marca, donde nos cuidamos con buenas recomendaciones, con esas herramientas que nos dan nuestros colaboradores, con nuestros invitados, pues respecto a distintas materias que tienen que ver con la salud. Sobre todo trabajamos en la prevención y en el autocuidado, que es algo tan importante. Bueno, enseguida os voy a dar mi consejito para arrancar y la noticia que yo destaco del día. Pero antes, como ya sabéis que es martes y es martes de consulta, os voy a dar los contenidos de hoy, porque es importante que desde este mismo momento, si queréis entrar en la consulta, podáis llamar desde el principio. Vamos a tener consulta de fisioterapia y osteopatía con Darío Vaquero, fisioterapeuta, osteópata, director de la clínica Fisio Spain. Así que si tenéis lesión, si tenéis molestias, si no queréis tener una lesión y creéis que por sensaciones de vuestro cuerpo puede ser una posible lesión o futura lesión, queréis prevenirla, o estáis en un proceso de recuperación y queréis saber qué podéis hacer desde casa para poder ayudar a esa recuperación. O, por ejemplo, tenéis ya un diagnóstico y os han quedado dudas, que nos pasa a todos. Hay muchas veces que vas a tu médico y de repente, bueno, pues te dice, pues mira, tienes esto, ¿no? Y te hace un diagnóstico a tu traumatólogo, a tu fisioterapeuta, dependiendo de qué estamos hablando. Y tú en ese momento le haces las primeras preguntas que te vienen a la cabeza, o tus primeras preocupaciones o dudas. Pero la consulta da para lo que da, y a veces te quedas, bueno, pues con algunas preguntas, y cuando estás camino de casa dices, tenía que haberle preguntado esto, si es que se me olvidó. Y ahora, ¿cómo contacto con él? ¡Ay! Y esto también sería bueno. O pasan los días, oye, ¿y esto lo podré hacer? ¿Esto no lo podré hacer? Pues, por ejemplo, para ese tipo de orientación también está esta consulta. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que llames ya. Que si lo necesitas, que llames a la consulta de fisioterapia que abrimos hoy a eso de las 3:30 aproximadamente, y tienes que llamar al teléfono del oyente. Es el 91 443 6501. 91 443 6501. Te lo voy a ir repitiendo durante el programa, no pasa nada, no te preocupes que yo te lo repito, pero lo que es conveniente es que si crees o te vas a animar a llamar, que vayas reservando turno cuanto antes, porque así te aseguras el poder entrar en directo. Te lo repito otra vez, ¿vale? Que yo con esto soy muy cansina hasta la saciedad, porque a veces pues no tienes dónde apuntar en ese momento, y dices, bueno, pues voy a estar preparado para cuando lo vuelvan a repetir. Bueno, pues yo te aviso con tiempo que te lo voy a repetir ahora mismo, así lo apuntas y llamas directamente. 91 443 6501. ¡Ay, qué alegría! Me está diciendo Víctor que ya están llamando. ¡Qué maravilla! Sí me gusta que llaméis desde el principio. Pero antes de abrir la consulta, vamos a hablar de audición. La pasada semana se celebró el Día Mundial del Cuidado del Oído y la Audición. Fijaros bien, el 38% de los españoles nunca se ha revisado la audición, pese a que 9 de cada 10 creen que afecta a la calidad de vida. A veces podemos tener dudas si realmente estamos teniendo un problema de audición. A veces los primeros síntomas son muy leves, van poquito a poco y los podemos confundir pues con una situación, oye, pues mira, estoy muy cansado o llevo una época de estrés y es normal, parece como que estoy más aislado y no tengo pérdida de audición.
A veces pensamos, oye, no estoy en la edad de tener una pérdida de audición, porque muchas veces lo relacionamos también con la edad, y no, y cada vez se está viendo que cada vez personas más jóvenes están empezando a perder levemente el oído. Así que vamos a hablar de todo este tema y de unas gafas nuevas, por cierto, que han salido, que yo probé la semana pasada y me parecieron la pera. Entonces, ya aprovechando que vamos a hablar de datos, de situación, de cómo están las cosas respecto a la audición y la prevención en España, hablaremos también de estas gafas que me parecen una muy buena solución, tengo que decirlo. Yo me quedé alucinada, luego os cuento mi experiencia porque fue una pasada. Bueno, antes, como decía, que me gusta siempre destacar una noticia y dar un consejo. Hoy quiero empezar con una escena, bueno, pues que probablemente ya está ocurriendo en muchas casas. Un niño o un adolescente, ¿vale?, que tiene una duda, que está aburrido, que simplemente quiere hablar. Y en lugar de preguntar a sus padres, a su hermano, a un amigo, a su abuelo, pues abre una aplicación y empieza a conversar con un chatbot. La inteligencia artificial ha llegado a nuestras vidas muy rápido, es cierto. O sea, hace poco, pues no hace no tanto, quiero decir, no tampoco, pero no hace tanto, la tecnología, bueno, pues iba avanzando, se iba metiendo en nuestras vidas poco a poco, pero lo que es la inteligencia artificial ha sido como zas, de sopetón. En el trabajo, en la información, en la educación, pero es que también en la vida de los más pequeños. En un grupo de pediatras están lanzando una advertencia que a mí me resulta muy interesante. Dice que la IA, la inteligencia artificial, no puede convertirse en una niñera ni en un sustituto de las relaciones humanas. Esto me preocupa porque se está empezando a ver que los niños van acudiendo más, a lo mejor la típica pregunta que le harían a su madre, a su padre o a su hermano, directamente se la lanzan a ChatGPT. Un análisis reciente, del que se han hecho eco en diferentes medios de comunicación especializados en salud, plantea una cuestión que empieza a preocupar a muchos especialistas. ¿Qué ocurre cuando los niños empiezan a tratar a los chatbots como si fuesen amigos? Los expertos señalan que estas herramientas, bueno, pues pueden ser muy útiles, lógicamente, pues para resolver dudas, para aprender, incluso para estimular su curiosidad, bien utilizadas. Pero el problema aparece cuando se convierte en el, digamos, principal interlocutor del niño. Porque un chatbot puede responder preguntas, pero no puede sustituir ese vínculo humano. No puede ofrecer afecto real, ni interpretar emociones complejas, ni ayudar pues a desarrollar habilidades sociales de la misma manera que lo hacen las relaciones con otras personas, ¿no? Esa experiencia humana. Y esto es especialmente importante en la infancia y en la adolescencia, etapas en las que se están construyendo pues competencias fundamentales como puede ser la empatía, la comunicación, la gestión de conflictos. Y los pediatras, bueno, pues advierten de que si un niño empieza a utilizar estas herramientas como si fueran amigos o confidentes, se puede generar una relación que no es equilibrada. El niño siente cercanía, pero en realidad está interactuando con un sistema que responde de forma programada. Por eso el mensaje no es demonizar la tecnología. La tecnología forma parte de nuestra vida y también puede ser muy útil para aprender. El mensaje es acompañar su uso. Y aquí viene el consejo, y lo relacionamos con ese consejo práctico que os doy cada día por las mañanas, hoy un poquito más para las familias. No se trata solo de limitar pantallas, sino de interesarnos por cómo las utilizan nuestros hijos. Preguntar qué aplicaciones usan, qué tipo de conversaciones tienen con estas herramientas, qué les preguntan, qué les llama la atención. Convertir la tecnología en un tema de conversación familiar, no en algo oculto, aislado o para echar una bronca. No utilices más las pantallas. Bueno, pues te voy a castigar. No. Tener una conversación sobre ello, explicarles por qué es bueno limitarlo, por qué es mucho mejor todas esas dudas, preguntas o conversaciones, tenerlas con un ser humano, con un humano cercano a nosotros, que no con una pantalla, ¿no? También es importante recordar algo muy sencillo. Los niños necesitan esa interacción humana real. Necesitan hablar, necesitan discutir, preguntar, equivocarse, aprender en un entorno donde haya emociones de verdad. Por eso los especialistas recomiendan que las herramientas de inteligencia artificial se utilicen pues como apoyo, pero nunca como un sustituto de esa interacción, como decía al principio, pues con padres, con amigos, con profesores, con compañeros, con su entorno, ¿no? Y otro pequeño consejo, que esto viniendo de las pantallas pues puede parecer obvio hoy, ¿no? Pero que funciona muy bien. Crear momentos sin pantallas durante el día. Tiempo para hablar, para jugar, para compartir una actividad en casa o simplemente para aburrirse un poco, pero también
todo esto es parte del desarrollo, porque cuando desaparece ese espacio, la tecnología ocupa todo el hueco disponible. En salud muchas veces pensamos en dieta, en ejercicio, en descanso, es de lo que más os solemos hablar, pero la salud también tiene que ver con el entorno social, con la forma en que nos relacionamos, con las herramientas que utilizamos y cómo las utilizamos para comunicarnos. Y en el caso de los niños, la conversación, el vínculo y la presencia siguen siendo insustituibles. Así que con esta reflexión sobre tecnología, infancia, salud, vamos a arrancar el programa de hoy y recordándote el teléfono de la consulta, el 91 443 6501, consulta de fisioterapia. Arrancamos ya. Cuídate. Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle? Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. Vivo en un chalet y me preocupa que puedan saltar por el jardín. No se preocupe, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre. Ah, muy bien. ¿Y pueden instalarla hoy? Por supuesto. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-103-104. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en el mundo del póker? David Lozagua y su equipo te resumen toda la actualidad cada domingo en Marca Póker, el programa de referencia en España. Contra el Nuevo Castillo y contra el Club de las Espuelas Calientes. ¿Contra quién dices? Contra el Nuevo Castillo y contra el Club de las Espuelas Calientes de Tottenham. No te vuelvo a dejar solo con el traductor de Google. Empiezan los KO en la Champions. Y eso significa que empiezan los partidazos. ¡Que vienen, que vienen! Este martes, Newcastle Barça y Atlético Tottenham. Síguelo con nosotros en Marcador de Radio Marca con Pablo López, Israel Herraiz y Pablo Parra. Radio Marca, la radio del deporte y la radio de la Champions. Radio Marca. No te ha dado tiempo, ¿eh? Me has pillado. La radio del deporte. En Radio Marca, Cuídate, con Yanela Clavo. Luego dicen de hacer este programa en YouTube. ¿Sabes lo que pasa? Que no podríamos, porque yo hago mucho caso a Martín Saqueta y en cuanto suena la música, pues me muevo un poco. Intento que este programa no sea sedentario y así os pido a vosotros que también hagáis. Oye, tú imagínate que este programa lo escuchas caminando, por ejemplo, en ese ratito, a lo mejor no lo estás escuchando ahora mismo en directo, ahora son las 3:13, y dices, no, yo el programa de salud me lo pongo cuando voy a andar por las tardes, noches, o cuando voy al gimnasio. Bueno, ahí ya te estás moviendo. Pero si no es tu caso, pues aprovecha ahora para levantarte un poco. Si estás sentado en la silla, si estás en la oficina, si estás en casa. Porque ayer os recomendábamos y os dábamos una herramienta importante, una clave, ¿no?, para mejorar esos hábitos de vida saludables, que es, por ejemplo, levantaros de la silla un par de minutos cada 50 minutos, una hora. Por lo menos una vez a la hora, levantarte y moverte un poco, aprovechar cuando estás hablando por teléfono para ir caminando. Esto te activa, te activa. Bueno, en fin, vamos con los contenidos del programa de hoy. Vamos a arrancar con un tema, bueno, que la semana pasada tuvo su Día Mundial. Fue el 3 de marzo, el Día Mundial del Cuidado del Oído y la Audición. Y a esta redacción llegaron datos bastante sorprendentes que a mí me gustaría analizar en los próximos minutos. Y estos datos, esta información sobre el cuidado del oído y también la pérdida de audición y la prevención, venía acompañado también de un evento al que pude asistir, porque ya sabéis que a mí me gusta contaros lo mejor y como en este caso me quedé alucinada, pues pude probar unas gafas, de las que ahora os hablaremos, que ayudan precisamente a esta pérdida de audición leve, que a veces no somos conscientes que la tenemos porque no nos hemos hecho una revisión, porque lo vemos ya como algo normal. Bueno, yo no tengo pérdida de audición, no, es normal, o creemos que no tenemos ningún problema, pero a lo mejor, o cuando te haces esa revisión, o por ejemplo, como es mi caso, pruebas este tipo de gafas, te das cuenta, pues oye,
pues que escuchas mucho mejor, que la calidad de vida y de las conversaciones cambian. Pero hay un estigma respecto a la pérdida de audición. Entonces, al final, son muchos apartados que terminan empobreciendo el acudir al especialista o incluso generando un estigma o nos alejan de lo que es la prevención de la salud auditiva, y es precisamente con lo que tenemos que pelear. Vamos a hablar en los próximos minutos, para darnos luz sobre este tema, con Rocío Melero. Ella es audioprotesista de Essilor-Luxottica y le voy a saludar ya. Rocío Melero, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Yanela, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros y gracias por ese ratito, porque fuiste tú la encargada de ayudarme la semana pasada. Primero en conocer las gafas, pero también en abrirme los ojos, sobre todo los oídos, y darme muchos datos importantes. Sí, la verdad es que Nuance Audio puede ayudar a muchas personas. Es una montura con una solución invisible integrada dentro de ella, dentro de la montura, que está pensada justo para personas con pérdida auditiva de leve a moderada, que están en esos inicios, que como tú bien decías, no se reconocen quizá como pérdida auditiva, y pueden favorecerse mucho de conversaciones, de entendimiento, de no dejar de hacer las cosas que están haciendo y de hacerlas mejor, incluso de participar, de estar presente, ¿no? De entender toda la conversación. Claro que muchas veces nos la perdemos, de verdad, y no somos conscientes de ello. Enseguida vamos a hablar de las gafas, os las vamos a contar bien, pero más o menos os hacéis una idea con lo que nos acaba de contar Rocío. Pero Rocío, claro, yo me quedo alucinada, fíjate. O sea, por un lado decimos que el 38% de los españoles nunca se ha revisado la audición, pero es que en España aproximadamente 5,5 millones de personas viven con pérdida auditiva. Es que es muchísimo. Sí, mira, de esos 5,5 millones de pérdida auditiva, 4,9 tienen pérdida auditiva de leve a moderada, que es justo esa pérdida que menos se trata, que menos se evalúa, ¿no? Que deja de ir, o que no ha ido nunca, como tú decías, a una revisión auditiva. A veces esos pacientes piensan que oyen lo suficiente, porque es en entornos ruidosos, cuando empiezan a notar que no oye, es en momentos puntuales, pero que al final afectan a su vida diaria. Claro, o sea, es que es lo que estábamos diciendo al principio, o sea, no somos conscientes cuando la pérdida auditiva es muy leve, no somos conscientes hasta qué punto es nuestra situación. Claro, tendríamos que ir al especialista a poder valorarlo. ¿Por qué crees que tantas personas tardan tanto en buscar una solución o ir a una revisión para ver cómo es la calidad de su audición? Lo primero porque hay falta de auditivo. Ahora pensé que se había cortado la llamada, pero no se ha cortado. Lo que te decía, hay falta de conciencia con el problema auditivo. La gente casi no se revisa la audición. Bueno, como tú comentabas el dato, el 38% nunca se ha revisado la audición. Sienten que oyen bien, que no es para ellos, que pueden ir apañándose, ¿no? Y lo pongo entre comillas, porque es en momentos puntuales donde hay ruido. Incluso el estigma social hace que se frenen y que no vayan a hacerse la revisión por si tienen que ponerse audífonos. Incluso quienes ya tienen pérdida auditivo, a veces también retrasan el ponerse audífonos por ese estigma que decíamos, porque podemos pensar que las soluciones auditivas son incómodas. Incluso el precio a veces puede ser una barrera, Yanela. Bueno, eso también es importante. O sea, muchas veces pues estamos viendo, pues claro, tú te pones en un audífono, ves los precios y dices, madre mía, lo valoras, ¿no? No así a lo mejor como unas gafas que puedes encontrar pues algo más económico. Entiendo que eso pueda retrasar esa visita al médico, pero la calidad de vida, lo cierto es, de las personas que ponen medida a esta situación, pues mejora y mucho. Pero fíjate, estabas hablando de una cosa muy importante, el estigma. Hay muchísimo estigma alrededor de los audífonos. Claro, al final tú dices, ostras, no hay estigma con las gafas. O sea, yo pierdo vista y me pongo unas gafas. Pierdo oído, me pongo un audífono. Pero no hay estigma con la visión, pero sí con el oído. De hecho, el 76% de los encuestados percibe que existe algún estigma con el uso de audífonos. Es más, el 31% o ha evitado o conoce a alguien que ha evitado el ponerse audífonos por vergüenza. Puede ser por la imagen personal, puede ser porque está asociado a personas mayores, puede ser por una etiqueta profesional,
pero hay veces que la gente evita el ponerse audífonos, estira, ¿no? Sabe que va a llegar el momento, pero espera que el problema sea más gordo. Claro, hay personas que ahora nos pueden estar escuchando, Rocío, y decir, este tema no va conmigo porque, bueno, oye, yo sepa de manera evidente, no tengo una pérdida de audición, pero cuando estamos hablando de esos principios, cuando esa pérdida de audición es leve, ¿qué indicadores o qué señales puede tener una persona ahora que nos esté escuchando para decir, oye, pues a lo mejor sí tengo esa pérdida de audición? Mira, cuando la pérdida es leve, en entornos silenciosos, cuando no hay ruido de fondo ni ruido alrededor, se puede mantener una conversación. Puedes hacer lectura labiofacial, te concentras y puedes mantener la conversación. Pero cuando hay entorno ruidoso alrededor, imagínate un restaurante o el tráfico por la calle, empiezan a perderse mensajes, empiezan a perderse palabras, con lo que tienen que estar mucho más atentos para poder escucharlas. Rellenan huecos, como si dijéramos. Una pérdida leve se manifiesta porque te preguntan, ¿no? Perdona, ¿puedes repetir qué has dicho? Hay partes del mensaje que no llegan. Incluso cuando la pérdida es un poquito mayor, ya no hace falta ni que haya ruido de fondo. Con que haya una conversación en grupo, ya hay pérdida de mensaje, pérdida de palabras, y empieza a rellenarse ese hueco y a llevar la fatiga auditiva. Claro, estás hablando de situación, fíjate, por eso normalizamos, porque vemos normal que en un entorno ruidoso no oigas tan bien. Y dices, bueno, si es que hay mucho ruido. Ya bueno, pero no estás en un concierto de iba a decir de Dire Straits, de Bad Bunny, que es más actual, es que estaba quedando yo ahora muy antigua. Claro, sí. Estamos hablando de una cafetería. Claro. O sea, con que haya entorno ruidoso, ya dejas de escuchar totalmente la frase. Dejas de poder tener la charla continuada. Y entonces, si una persona tiene una pérdida de audición leve, ¿vale? Y, por ejemplo, se hace una revisión y efectivamente se ve, bueno, que está en ese proceso, ¿no? Que está todavía en un punto como muy incipiente. Si ponen medidas a tiempo, puede ir retrasando el desarrollo de esa pérdida auditiva. Lo que puede hacer es beneficiarse y tener una mejor calidad de vida. Es cierto que hay pérdidas auditivas que son evolutivas, que van a pasar. Claro. Pero tú vas a beneficiarte de eso, vas a tener una calidad de vida mucho antes. No vas a pasar ese periodo de asimilación, que pueden ser 5 o 6 años, sin disfrutar de la vida, aislándote, dejando de hacer cosas que a veces lo haces inconscientemente, pero es porque no puedes participar. O sea, todos a lo mejor conocemos a alguien que hemos estado en una mesa reunidos y es el que menos habla o es el que menos participa. Pues es posible que no nos esté escuchando del todo y que se haya cansado de preguntar, perdona, ¿me lo puedes repetir? Claro. Y ahí directamente te aíslas. Hay una cosa que hablamos tú y yo el otro día, Rocío, y a mí te preguntaba porque me sorprendía bastante a tenor de unos datos que estabais dando, ¿no? La pérdida auditiva siempre la relacionamos con la edad, ¿no? Pues ya personas de edad más avanzada, pero lo cierto es que esa pérdida leve se da entre personas jóvenes también y además cada vez se está dando antes. Sí. Los hábitos de vida han cambiado. Es muy raro que vayas por la calle y no te cruces a alguien con unos iPods o unos auriculares puestos. Y además, a veces escuchamos hasta la música que llevan puesta. Pues esas personas están excediendo el nivel de exposición de ruido recomendado. Al final están dañando ese oído interno y les llegará la pérdida auditiva antes que, por ejemplo, a mi generación, que no utilizábamos esos dispositivos. Cuando están jugando, por ejemplo, con la videoconsola o en el ordenador, que tienen los cascos súper fuertes, pues eso también puede afectar a que llegue la pérdida auditiva mucho antes que ahora. Fíjate, claro, estás poniendo un ejemplo porque, digo yo, es verdad que ahora se ven muchísimos cascos con música, pero es verdad que ahora con tanta pantalla, antes jugabas a la videoconsola sin cascos y sin nada, y con tus amigos que los tenías al lado, ahora no, ahora juegas con amigos virtuales, estás con los cascos puestos, o sea, es como... ¡Uf! Sí, yo pienso siempre en mi hijo y se lo digo, sin cascos, por favor, sin cascos. Claro. Pero, bueno, son hábitos de vida, o sea, van cambiando y se notará. Sí, imagino que en el futuro se notará. Claro, si se está notando ahora que se está adelantando esa pérdida de audición leve, pues me imagino que de aquí a unos años todavía va a ser mayor por eso, por los hábitos de vida que tenemos, que muchas veces no son los más recomendables. Con esto llegamos a las gafas de las que nos hablabas al principio, Nuance Audio, que a mí me parecieron la pera
Y a mí me gustaría explicarles a los oyentes un poquito más, aunque nos lo has resumido perfectamente, pero ¿qué son? Porque claro, yo te cuento mi experiencia, os cuento mi experiencia. Yo llegué allí, me dan las gafas, unas gafas normales, o sea, muy bonitas, quiero decir, normales, como las que puedo tener yo ahora mismo. No se diferenciaban mucho de las mías de ahora. Y de repente me las ponen. Ostras, con la aplicación tienen una aplicación, me la configuráis. Para mí fue la pera. O sea, y de repente empecé a escuchar, no tienen una forma de audífono, o sea, no se notan que tiene audífono. Y de repente empecé a notar la conversación, a ti que te tenía a mi lado, Rocío, muchísimo más clara y mejor, pero es que estábamos como 10 personas sentadas y me estaba hablando la persona del extremo de la mesa y me estaba enterando de lo que estaba diciendo. O sea, no era un altavoz grande, la gafa no se notaba, nada que tenía ese audífono. Me parece la pera para este tipo de casos, ¿no? Porque entiendo que están indicadas para esa pérdida de audición leve. Sí, de leve a moderada. Es como te contaba, o sea, no son unos simples amplificadores. Es una gafa que dentro de la montura lleva tecnología. Lleva 6 micrófonos, lleva 2 altavoces para que el sonido entre de manera natural en el oído. Lleva reducciones, un algoritmo para que reduzca el ruido de fondo. Funciona un principio súper potente con las gafas. O sea, lo que estás mirando es lo que estás escuchando, es lo que estás viendo. Por eso cuando diriges la mirada a la persona que te está hablando, esos micrófonos direccionales hacen que se amplifique la claridad de la voz, la claridad del habla. Claro, es que era alucinante. Como digo, esto va con una aplicación. Bueno, entiendo primero que tú no puedes este tipo de gafas, audífonos, me pongo el audífono y ya me lo ajusto yo. En este caso, las gafas me las pongo. O sea, que veis un poco la salud del oído y con la aplicación, ¿cómo se hace? O sea, ¿se adapta a la persona que los lleva, al usuario, o cómo es? Mira, te cuento, siempre hay que hacer una revisión auditiva para ver el tipo de pérdida, el grado de pérdida, pues para controlar, ¿no?, esa pérdida de audición. Y después ya el audioprotesista ayuda y enseña mediante la aplicación al usuario a utilizarla. En la aplicación puedes cambiar, puedes hacer gestión del ruido y cambiar esa reducción de ruido y pasar desde aumentado a reducido. Hay 4 preajustes en la aplicación para que el audioprotesista te defina cuál es el que mejor se adapta según tus preferencias y según lo que hayáis hablado, según la audiometría. Después, los micrófonos direccionales pueden estar posicionados de modo frontal para escuchar la conversación frente a frente o en 360 para escuchar todo el entorno, darle prioridad al entorno. Y también puedes subir y bajar el volumen de esa amplificación. O sea que vas adaptándolo, por ejemplo, si tú estás en un local con más ruido, con más personas, adaptarlo para que la escucha sea mayor, ¿no? Y si estás en un entorno pues menos ruidoso, ir ajustando, ¿no?, el entorno. Pues como cuando te ponen la música, la quiero más alta, más baja, pues un poco así. Sí, para que nos entendamos. Puedes adaptar la experiencia auditiva, eso es. Depende del entorno, tú vas a buscar tu comodidad mediante la aplicación. Oye, que no me quiero llevar el móvil, que no quiero aplicación, se puede manipular también desde la montura y también existe un mando adicional que también se puede utilizar. Buah, es que de verdad que a mí me parecieron la pera. Yo era la primera que decía, no, yo escucho bien, o sea, no tengo ningún problema, pero claro, cuando las usé, claro, a mí me sorprendió mucho la experiencia, porque realmente, aparte, no esperas que sea a lo mejor un sonido como de altavoz o que tenga una especie de, como que sea más artificial y que te lo haga pues más incómodo, más artificial la experiencia, sino que es totalmente natural el sonido que escuchas. Sí, es bastante natural. Al principio igual puedes notar tu voz diferente porque te estás oyendo mediante las gafas, pero se hace una calibración de audio mediante la aplicación y es totalmente natural. Estamos hablando mucho, claro, de entornos ruidosos, de pues un bar, un espacio con muchas personas, pero que realmente entiendo que os ha pasado que valoráis con las personas que van a probarse las gafas, de decir, mira, en muchos más sitios te puedes beneficiar de esto, en el trabajo mismo, por ejemplo. Sí, el trabajo es uno de los, como de lo que a la gente le preocupa, ¿no?, de los factores más preocupantes. Cuando tienes reuniones o tienes conversaciones en grupo y tienes este tipo de pérdida, tienes que estar atento, tienes que estar concentrado y lo que no puedes es perderte parte de información de la reunión. Así que el trabajo sí que preocupa a la gente, es un entorno que le preocupa para escuchar muy bien.
De verdad que yo lo recomiendo muchísimo. Claro, muchos también pueden estar diciendo ahora, buah, pero es que a mí la tecnología se me da fatal. Pero es que no es difícil, o sea, no es una aplicación difícil, ni la app, ni las gafas en sí. O sea, que para una persona que no sea tecnológica perfectamente valen. Perfectamente. O sea, es una aplicación súper intuitiva. Además, el audioprotesista en el establecimiento que las compres te va a enseñar a utilizarla. Y es una pantalla, o sea, directamente tú vas a saber qué es lo que tienes que tocar y cómo manipular para mejorar esa experiencia auditiva en cada momento. Si no, pues es ir a probarlo. A mí, claro, yo el primer llamamiento desde este programa de salud que quiero hacer es que consigamos bajar esa cifra de personas que no se han revisado la audición. O sea, nos revisamos, por ejemplo, los dientes, nuestra salud bucodental cada vez más, aunque no tengas ya un problema, un dolor. En un momento determinado puedes revisarte la vista. Es verdad que generalmente sueles ir cuando ya has perdido un poquito, cuando tienes algo, pero bueno, lo tienes como más asumido. Pero así porque sí, ir a revisarte la audición, eso no vas. Entonces, nuestra primera recomendación es, yo no sé si tenéis estipulado, de hecho, que pues a partir de determinada edad, ante determinadas situaciones, que se puedan hacer una revisión, aunque no tengas síntomas, cada cierto tiempo. A partir de los 40 años estaría perfecto hacerse una revisión auditiva anual, o sea, meterla dentro del chequeo. Como tú bien decías, nos revisamos la vista, vamos al dentista, pues también los oídos, ¿por qué no? Esa revisión auditiva puede adelantarnos algo que luego puede ser peor. Estamos trabajando con esto también en el diagnóstico precoz, del que tanto hablamos en este programa y somos muy pesados con el diagnóstico precoz, pero es necesario. O sea, toda esta o prevención o revisión va a ayudar a ese diagnóstico precoz. A veces acudimos, ya sea por estigma, por vergüenza o porque no hemos visto antes los síntomas o sentido de los síntomas, retrasamos la consulta al médico y a veces cuando llegas pues ya estás en una situación pues bastante comprometida. Es que todo esto nos va a ayudar a ese diagnóstico. Sí. Y además del diagnóstico, es que te va a ayudar con las barreras del aislamiento. Es que reduce el esfuerzo de escucha. Muchos pacientes con pérdida leve terminan el día agotados, pero por ese esfuerzo que necesitan hacer para entender todas las conversaciones. Una pregunta, porque seguro que es sencillo, pero en esa primera revisión auditiva, ¿qué se hace? En esa primera revisión auditiva te lo revisan todo. Bueno, en cualquier revisión auditiva te miran el conducto auditivo, miran si hay cera incluso, o sea, te van a mirar desde dentro afuera, te van a hacer una audiometría para ver tu nivel de audición, para ver si está en niveles normales, si eres normoyente o hay algún tipo de pérdida. Y te van a hacer recomendaciones de salud auditiva, como la exposición al ruido, y te van a insistir, ¿no?, en que no lo dejes, en que cada año es importante evaluarte, no solo cuando pasa algo de golpe o no solo cuando el problema ya es tan patente y latente que lo notas constantemente. Aparte es una fatiga con este tipo, por ejemplo, si a ti te dicen tengo una pérdida de auditiva leve, vas a hacer que, o con este tipo de soluciones, como en este caso es Nuance, pero vas a hacer que te fatigues menos, ya no que mejore tu calidad de vida, sino que estés estresando menos al oído, entiendo, porque si tienes esa falta leve, al final le estás haciendo trabajar y esforzarse mucho más. Sí, en cada interacción que haces, donde haya un entorno ruidoso, la concentración es el doble para poder seguir esa charla, para poder seguir esa conversación. Entra en juego la lectura labiofacial, entra en juego la concentración. De verdad que es una fatiga auditiva notable. O sea, estarías muchísimo más relajado, por supuesto. Pues yo creo que todos son beneficios y desde luego nos teníamos que hacer eco en este Día Mundial del Cuidado del Oído y la Audición que se celebró la semana pasada, y que si no os habéis hecho una revisión auditiva, que lo hagáis. No esperéis a tener síntomas, porque probablemente esos síntomas sean tan leves que los hayáis normalizado, que el cuerpo ya os ha dicho que están ahí, pero vosotros no lo hayáis podido escuchar porque habéis normalizado. Normalizamos a veces los ruidos muy altos, normalizamos situaciones pues de eso, de mucho ruido, de decir es normal que aquí no escuche bien, pero no es normal, eso es lo cierto.
cierto. Entonces, que en este caso, pues un audioprotesista, un especialista, pues nos pueda decir, oye, pues mira, no, tienes esta pérdida, ¿no? Y ya luego, pues si queréis, el que quiera y le haya resultado interesante, yo os lo recomiendo, a mí me han parecido la pera, pues esta revolución, que yo le llamo revolución. Yo llegué a mi casa diciendo, no te puedes imaginar las gafas que me he probado, revolucionarias, porque a mí me lo parecieron, claro, me mejoró un montón en el momento, pues me puedo imaginar si paso por tus manos, Rocío. Las Nuance Audio. En la cara, Yanela, Te lo noté en la cara. Es que te lo prometo. Tú seguro que pensaste, carne de cañón, tiene que pasar la revisión. Uy, Yanela, seguro. Pensé, digo, aquí hay algo. Sí, aquí hay algo. También te lo noté a ti, Rocío. Pues no te preocupes que voy a verte rápido, que no tengo ningún problema, ni vergüenza, ni estigma, ni nada. Eso es lo que tenemos que dejar a un lado. Rocío, me ha encantado de verdad charlar contigo. Dime solo una cosa, estoy ya entre tú y yo. ¿La próxima en el estudio? La próxima en el estudio, por supuesto. Tenía claro. Lo tenía claro. Rocío Melero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Bueno, ya habéis escuchado a Rocío Melero, audioprotesista de Essilor Luxótica, y con ella pues conocí estas gafas Nuance Audio que fueron pues una revolución. ¿Qué queréis que os diga? Yo escuchaba de maravilla, a mí me parecieron la pera. Vamos a abrir enseguida la consulta. Antes de saludar a Darío Vaquero, que me estaba mirando en plan, tú sí que necesitas hacerte revisión. Pues claro que lo necesito. Darío Vaquero, fisioterapeuta, osteópata, director de la clínica Atrio 3. No, perdona. El otro día se lo hice a Dani esto. Director de la clínica Physio Spain. Eso sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, a ver, como sois amigos. Sí, ningún problema. El otro día se lo hice a Dani también. Sí, ¿no? Yo no sé si es que a Dani le pega más Physio Spain y a ti más Atrio 3 o qué. ¿Será así, no? ¿Que nos pega más al revés o qué? No lo sé. Pues un día le digo a Dani que cambiemos la clínica. ¿Y sabes lo que pasa? Esto es como cuando ves una persona que dices, este tiene cara de Alberto. Sí, y pasa. Como digas eso, le empiezas a llamar Alberto y no es tu tía. Pasa. ¿Ves? Pero no te perdono. ¿Por qué? Pero si ya he dicho 4 veces Physio Spain. Anda que los oyentes no saben dónde está Physio Spain y que te tienen que ir a buscar. Muy bien. El otro día vi un vídeo de Physio Spain, por cierto, que me pareció bastante interesante. A ver, ¿de qué? No lo sé, lo estoy buscando. Déjame que... Bueno, mientras tanto, como estos silencios en la radio, como que no... Ah, vale, vamos a hacer una pausa, es verdad... Pausa para escuchar, porque son de estas de escuchar, porque a mí las recomendaciones que se dan en las pausas me parecen interesantísimas. Y entonces vamos a escucharla mientras yo aquí bicheo a Physio Spain _Darío Vaquero. Y os doy el teléfono de la consulta. 91 443 6501. Cuando te cojan dices, Galleguiño, a ver, ¿qué quiero entrar en la consulta? Galleguiño, ¿ves? Es que es de Vigo. Ya me lo he imaginado. Bueno, no podía ser de Coruña. Los de Coruña son asturianos. Bueno. No, pero gallego, digo. ¿Por qué? Porque le he saludado. Claro. Ah, es que tiene acento. Como el gallego de la tribu. Sí, eso es. También tiene acento. Eso es. Algo. Depende. Vale. 91 443 6501. Vamos con la consulta. ¿Trabajas en un gimnasio, un club deportivo o en una pyme del sector? Entonces ya sabes que la normativa europea en sostenibilidad te afecta y no tener un plan puede salir caro. ESUE te ofrece asesoría y formación totalmente gratuitas para elaborar tu plan de sostenibilidad paso a paso y sin líos. Las plazas son limitadas. Entra ya en pymesostenible.com y reserva la tuya. Proyecto enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation EU. ¿Cuántos días tiene a la semana? Veo 7. ¿Y las maravillas del mundo? Veo 7. ¿Y el nuevo canal de televisión donde ponen peliculones y series como Sin Rastro, Caso Abierto o Blue Bloods? Veo 7. Llega Veo 7, tu nuevo canal de televisión con el mejor cine y series de acción, suspense, investigación. Veo 7. Gratis en tu televisión en abierto y en las principales plataformas. El futbolín mezcla el fútbol, el humor y las conversaciones más espontáneas, salidas de la dirección de Adrián Benedicto y Marcos Bernal. ¿Qué confiabas que dijese Ibagaza en la disco? Porque no tiene rima. Marcos Jalisco. Paula, La medianoche se convierte en un espacio acogedor donde poder charlar frescamente de cualquier tema y sin corsés. Estoy yendo donde el monstruo, Othman. No le he pillado, la verdad. Por el Leganés. Claro, Leganés. Monstruo Leganés. Ah, sí. Claro, muy malo. Pensaba que ibas al Corcón. El monstruo del Madrid.
y a altas horas. No te pierdas la zona Doxo. Comprueba tú mismo de qué se trata y no te dejará indiferente. Hasta la victoria, futbolín. Compra el futbolín para tus oídos y te rebajamos todo el ruido alrededor del deporte. Aquí vamos al grano, al que más pica. ¿Estás escuchando? Porque estáis escuchando, ¿no? Hola. Yo creo que sí. Bueno, yo lo digo por si acaso. Radio Marca, la radio del deporte. ¿Lo veis? Es siempre igual con un baloncito. Hemos renovado la sección de podcast. Ya puedes escucharnos en tu plataforma favorita o entrando en Radio Marca sección podcast. Y no te pierdas nada, pájaro. Busca tu programa, dale al play y vuelve a escucharlo cuando quieras. Radio Marca. Cuídate. Yanela Clavo. Ya tenemos llamadas de los oyentes en el 91 443 6501. Y yo no lo estaba indicando bien, entonces Víctor no sabía si decía que abríamos micro, que hablábamos o que llamamos al oyente. Vamos a llamar ya al primer oyente ahora en 10 segundos, hay 41. ¿No? ¿Dani bien? ¿Darío bien? Oye, ¿qué me ha pasado contigo hoy? Espera, que no te digo bien. Ah, claro, se me ha cambiado. Mira, Víctor, la culpa ha sido de Darío. Que no se oye. Que te has movido ahora, de micro. Ahora sí, ¿no? Claro, pero te habías movido de micro. Vale. Te he preguntado. ¿Qué estás jugando? ¿A las sillas? ¿Al impostor? ¿Y tú qué estás jugando? ¿A quién es quién? Ahí te he pillado. Vale. No hay más preguntas. ¡Zasca! ¡Bum! Para que vuelvas, como se suele decir. Ya encontré el vídeo, me ha gustado mucho. Hay otros, no era este, pero este me ha gustado mucho. El full body, sencillo pero efectivo. Aquí con el vídeo. ¿Lo has visto el vídeo que subisteis? Sí, claro, como no lo voy a ver. Ah, vale. Pero no eres tú el del vídeo. No soy yo. ¿A qué eres tú y no te has reconocido? Sí, mira, te voy a enseñar aquí. Es buenísimo. El full body este. Ese es Javi, no soy yo. Pero si no se le ve la cara, ¿cómo lo ha reconocido? Pero porque sé que es Javi. Ah. Porque tiene mejor cuerpo también. No, hombre, tú también estás bien. O sea, que te quiero decir que estás en forma. Gracias. Bueno, pues eso. El full body, o sea, lo que dais aquí son 4 ejercicios con vídeo y 10 repeticiones de cada ejercicio. Eso es. ¿Y esto para qué viene bien? Para todo el cuerpo, porque este hombre, Javi, está moviendo el cuerpo entero aquí, Sí, ¿eh? sobre todo core, parte central. ¿Y esto para fuerza? Sí, claro. Sobre todo la zona de core, zona abdominal, que al final es una de las zonas más importantes que si tienes fortalecida, pues en cuanto a la prevención de lesiones a nivel de espalda, a nivel bajo de espalda lumbar, pues va muy bien. Me hacéis moverme mucho, ¿eh? Bueno, pero si es por tu bien. Ya. Si luego no lo haces. Me ha encantado porque es... Bueno, no lo voy a poner ahora porque me voy con el oyente y luego os voy a poner... Que me hizo muchísima gracia ayer en Instagram. Alfredo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Desde dónde nos llamas, Alfredo? De Valencia. Desde Valencia. Ay, mira, estuvimos la semana pasada allí. Podríamos haberte el visto. Creo que estuvisteis. Sí, estuvimos con la pizarra, con el programa de Ortega, estuvimos en la universidad, en el Rocha Arena, la verdad que fantástico, o sea, increíble, tengo que decirlo. Maravilla de valencianos, cómo nos cuidaron, cómo nos tratasteis, maravilloso, así que chapó, de verdad. Bueno, Alfredo, vamos a ver cómo te puede ayudar Darío. Pues quería preguntarle una cosa, a ver, tengo un problemazo en la cadera, vale, ya no me queda casi cartílago, tengo cadera displásica. Empecé a tener los problemas hace 2 años, pero bueno, he seguido y... Perdón. Sí. No te preocupes. Ya me han dicho que no me queda otra solución que la prótesis. Wow. Vale. Yo corro todos los días. A ver, lo estás pasando mal, Alfredo. Pues es normal. Pensé en un principio, o sea, cuando te habías parado no sabía que era por esto. Tienen que ser situaciones complicadas. No te preocupes que ahora en toda la conversación te vamos a echar un cable, Alfredo, y que es normal
que cuando estáis pasando pues un mal momento, cuando te ves un poco, no todo el recorrido que ha pasado una lesión y al final te dicen, pues mira, no se puede hacer nada y hay una prótesis. Yo por todos estos años de experiencia dentro del programa te digo que estés tranquilo, que lo que significa hoy prótesis no es lo mismo que significaba hace 10 años. Pero dejo a Darío que te vaya preguntando y Alfredo, tú tranquilo, que nos ponemos en tu lugar y te entendemos. Hola, Alfredo. Hola. Vamos a ver, mira, lo primero, ¿qué edad tienes? 55. 55. Bueno, vamos a ver, mira, supongo que esto te lo habrá debido decir algún médico o algún traumatólogo, que no puedes volver a correr. Claro. Bueno, pues, a ver, no voy a generalizar, pero es verdad que a veces los médicos y los no médicos, todas las personas nos equivocamos. Y muchas veces que te pueden decir, no se puede volver a hacer esto, y se puede. Y lo he visto en muchísimas ocasiones. Darío, perdona. Dime. Lo único que he pedido, cuando lo digo, el otro día estaba en una especie de reunión, bueno, con mi grupo de terapia, y les pedí que, por favor, no quería ninguna expresión de cuñado nivel alfa que me dijera que no iba a poder volver a correr. Uh-huh. Pero es por volver a correr otra vez. Sí. O sea, tú quieres no quiero correr una maratón. Pero ¿vale? de una manera natural, o sea, el poder correr. Correr sin dolor. Vale, yo no te voy a decir vas a volver a correr y tampoco te voy a decir no vas a volver a correr. Lo que sí que te voy a decir es que tienes una oportunidad grande de sí poder por lo menos intentarlo. ¿Cómo? Fortaleciendo mucho, ganando fuerza, dándole estabilidad a esa cadera, a esa columna lumbar. Si tú ganas musculatura y le das protección a esa cadera y a esa prótesis, tú podrás volver a correr, sin duda. Pero, evidentemente, es un trabajo que hay que hacer y cuesta. Pero si tú te pones como meta el volver a correr, yo te digo que si tú fortaleces bien, esa posibilidad existe. Con la prótesis y Con todo. la prótesis, claro. A ti te ponen la prótesis y tú fortaleces. Mira, incluso no sé si se puede antes de la operación con ejercicios empezar a fortalecer. No sé si se puede, es que se debe. Se debe empezar antes. Se debe. Todo el trabajo que hagas ya previo al trabajo preoperatorio, previo a esa operación, es trabajo que tienes ganado en cuanto al posoperatorio. Porque mucha gente dice, buah, ya me voy a operar, pues yo ya para qué voy a fortalecer si ya me tengo que operar. Error. Lo que hay que hacer es fortalecer mucho toda esa musculatura de la que estamos hablando. Importante no coger peso o coger el mínimo posible, porque luego evidentemente eso también afecta de una manera no positiva. Entonces te tienes que cuidar bastante bien la alimentación, pero sí que tienes que empezar a hacer ejercicios de fortalecimiento muscular para proteger esa articulación de cara a esa operación. Y después de la operación, pues lo mismo, empezarás con trabajo mucho sin carga, pues para dejar que ese cartílago o esa prótesis vaya cicatrizando toda la zona, pero puedes hacer multitud de ejercicios, al principio sin carga, luego con carga, que te vayan fortaleciendo y dando estabilidad a esa articulación para poder volver a hacer ejercicios con impacto. Lo único que se me hace un mundo ¿sí? es cuando tenga que hacer el parón, porque yo corro todos los días. Antes hacía CrossFit, pero cuando empecé a tener los problemas ya con la barra ya no podía, me pasé a Aerox, ¿vale? Pero aun con dolor salgo a correr. Ahora se me hace un mundo, me cuesta, pero le echo tripas corazón. Y el parón es una montaña para mí. Pues ahí te tengo que decir, tienes que asimilar que la operación ya te la van a hacer, te van a poner una prótesis, y eso cuanto antes lo asumas, mejor lo vas a llevar. Quiero decir, es algo que tú piensas que es un paso para adelante, no para detrás. Tú ahora mismo, si han tomado los médicos esa decisión, entiendo que contigo, de poner una prótesis, es porque el cartílago está ya muy dañado, ¿vale? Entonces esto no lo veas como un paso para atrás, tienes que verlo un paso para adelante, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, asume que tienes que tener un tiempo de convalecencia, como cualquier operación y como cualquier patología. Entonces, tú tienes que asumir que ese tiempo no tiene por qué ser demasiado, sí, hasta que hagas impacto un poco más, pero en cuanto a ti te operen, tú puedes hacer y debes hacer muchos ejercicios para ir fortaleciendo ya la zona. O sea, no vas a estar parado como tal. ¿Me explico? Darío, estaba pensando apuntarme a natación. Perfecto. Pero con un monitor, ¿vale? Porque quiero salir destrozado, quiero salir cansado de allí. Pues perfecto. Pues por mi trabajo todo lo que sea, como decía antes, todo lo que sea sin impacto, lo puedes hacer y lo debes hacer.
hay que respetar un poco los tiempos de cicatrización que te marque el médico en cuanto al tipo de prótesis que te vaya a poner y también dependiendo del desgaste que ya tengas. Entonces, a partir de ahí, marcando bien esos plazos, por supuesto que debes hacer natación y además te va a venir fenomenal. Seguramente braza no te lo aconsejen, hagas crawl y espalda y luego diversidad de ejercicios dentro del agua, que eso te va a venir fenomenal para potenciar, como decíamos, en descarga. O sea que, por eso te digo que no vas a estar parado como tal, que evidentemente hay que dejar de hacer lo que más nos gusta, pues sí, pero puedes hacer muchísimas otras cosas para volver a hacer lo que más te gusta. Es que lo que tienes que pensar es en eso, es decir, no es que nadie te diga no voy a volver a correr, lo vas a volver a hacer, pero no es un parón tampoco, te estás preparando para que sí puedas hacer lo que más quieres. Entonces, oye, que hay que parar de esa manera, pues se para, empiezas a fortalecer ya, luego viene la operación y luego ya lo que te vaya diciendo el médico y ya luego tu fisioterapeuta recuperador que te vaya ayudando y luego estarás corriendo de nuevo, Alfredo. Esperamos haberte ayudado, haberte animado un poco a ello. Luego, un inciso, Yanela, ¿sí? Lo que sí que te digo, Alfredo, es de cara a, digamos, una mejoría precoz, sí que te digo que el ánimo es súper importante. Súper. Ahora lo tengo por los suelos. Bueno, pues por eso quería hacerte este inciso. Ese ánimo tienes que cambiarlo ya, porque muy probablemente, te digo, podrás volver a correr. Vas a tener que hacer un trabajo importante para poder volver a hacerlo, pero puedes llegar. O sea, ponte esa meta, pero tu actitud tiene que ser totalmente positiva y decir, esto no puede conmigo y yo puedo con esto. O sea, que posibilidades hay. No es que te digan, no, es que no vas a volver a correr nunca más. Es imposible. Bueno, pues no es el caso. Entonces tienes que estar animado y con actitud siempre positiva y a partir de ahí ya verás cómo todo lo haces mejor. E intentarlo, que vas a tener momentos de bajón, seguro, pero cuando te vengan ese bajón, tómatelo como que te has tropezado en una carrera y que dices, no, aquí me levanto y continúo. Y que las lesiones ocurren, en el deporte. Claro. O sea, que tómatelo de esa manera, Alfredo, de verdad. Nosotros te mandamos muchísimo ánimo. Te diré que de hecho de prótesis y de cadera hemos hablado en el club, como llamo yo, de los jueves, con la doctora Guillén. Si tienes cualquier duda, pues si tienes cualquier duda respecto a la operación en sí, quieres preguntar algo, apunta al correo electrónico cuídate@radiomarca.com, que lo recibo yo personalmente. A veces se me pierden correos, pero si me vas a escribir, procuro estar atenta a tu correo y a la doctora Guillén le pregunto esas dudas que necesites. Muchísimas gracias. Vale, Alfredo. Gracias. Te mandamos un abrazo muy fuerte y muchísimo ánimo. Gracias, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Si es que yo lo entiendo, si es que al final los ánimos, primero, cuando te dan ese mensaje de no vas a volver, te desanima. No, desde luego, pero tiene que cambiar la actitud y cuanto antes lo haga, mejor para él. Claro. Y menos va a sufrir. Al final, pues claro, nadie quiere estar lesionado y todo el mundo quiere hacer lo que más le gusta, pero las lesiones, como decía, pues ocurren y hay que hacerse fuerte y ir a por ello. Totalmente. Nosotros le mandamos ese ánimo y Alfredo, pues lo que necesites. Para Alfredo y para todos, pues cuídate @radiomarca.com si tenéis que incluso enviarnos consultas de cara aquí a la consulta, a cualquiera de las secciones que tengamos, bueno, pues os apuntáis el correo electrónico también. Vamos con otro oyente. Venga, Mario, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Desde dónde nos llamas, Mario? Pues mira, desde Madrid. Desde Madrid, estupendo. Pues nada, cuéntanos. Bueno, mira, hola, buenas tardes al fisio. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mario. Pensé que ibas a llamarle Dani, es Darío. Venga, bueno, pues venga, vamos, que sé que tenéis poco tiempo. Nada, tranquilo. Pues mira, yo como el problema estrella, la rodilla. Problema estrella, efectivamente, sí. Entonces, mira, os cuento un poquito. Mira, he sido futbolista, he estado siempre haciendo fútbol y tal, y bueno, pues de las últimas veces me hice un esguince de rodilla y ya dejé el fútbol, ¿vale? Empecé a engordar, no he musculado absolutamente nada, y ahora mi rodilla es una sorpresa. Los días que llueve se me engancha por detrás, y como que a lo mejor me levanto de la silla y tengo que tocarme por la parte de detrás, por el popliteo, para desenganchármela. Cuando el tiempo cambia otra vez, me duele en la parte frontal, como si tuviera una condromalacia, o sea, un cuadro, y la tengo inflamada, y tengo peso, que estoy ahora haciendo dieta. Vale. Entonces van un poco los tiros por ahí. Entiendo que tendré que muscularla, demás, etcétera. ¿Tu pregunta qué es? ¿Qué es lo que tienes que hacer para que no tengas dolores? Eso, dime ejercicio, sí, porque además... La verdad que lo estás diciendo tú todo prácticamente, pero bueno, yo te lo digo. Es que he jugado fútbol y por desgracia entiendo un poquito. Claro. Pero entonces,
Bueno, sí que pues me gustaría que me dijeras si tengo que potenciar un poquitín los cuádriceps, que seguro que sí. Y es que subo una escalera o la bajo y tengo que ir de una. No puedo decir un pie, derecha, izquierda. A ver, has dicho tú un detalle que es importante de cara a la rodilla, bueno, a la rodilla y a todo el cuerpo, que es el sobrepeso. Si tú tienes sobrepeso, las articulaciones sufren más. Eso es lo tengo claro, impepinable. Entonces, a partir de ahí, yo lo que haría es, es siempre la misma rodilla, entiendo, ¿no? Sí, la derecha, sí. Vale, ¿te has hecho alguna prueba radiológica, una resonancia? Sí, no tengo nada, no, y además la prueba de cajón, todo, no hay nada. Puede ser que tenga un bueno, la prueba de cajón son pruebas manuales que muchas veces fallan, o sea, por eso te decía una resonancia, que es lo que mejor nos va a decir cómo está la rodilla por dentro. No me sale, la prueba de imagen no me sale. Y ni condromalacia ni nada, como lo has comentado, por eso te pregunto. ¿No? Pero fíjate, bueno, que es curioso, cuando ahora estos días que está lloviendo un poquito aquí en Madrid, sí, pues es como si me levanto del sillón y me tengo que meter la mano en el popliteo, en la parte trasera de la rodilla, y me lo desengancho y ya tiro. Bueno, a veces eso puede denotar algo de desgaste del cartílago y demás, pero vamos, si solo me dices que has tenido una lesión, un esguince, no me dices tampoco de qué ligamento, pero bueno, entiendo ligamento externo. El ligamento lateral externo, bueno, eso no sé hace cuánto fue, pero eso está ya cicatrizado y sin molestias. Está anquilosado ya hace mucho. Entonces, bueno. No tengo ninguna fuerza en la... Bueno, pues en principio y con el diagnóstico por imagen ya realizado y además los resultados son positivos, yo te digo, pérdida de peso importante y luego ganar fuerza. Yo empezaría a ganar fuerza con ejercicios sin impacto. Eso es. ¿Vale? Y por ejemplo, ¿la bicicleta vendría bien? Sí, ¿vale? Bueno, sí, a ver, viene bien, claro que viene bien. Lo que pasa es que yo haría ejercicios un poco más específicos, pues como puedan ser sentadillas, como pueda ser banco de cuádriceps, de femoral, bueno, pues un poco todo eso, pero sin impacto, ¿vale? Porque ahora mismo con el sobrepeso el impacto te puede hacer más mal que bien en cuanto a las articulaciones de la rodilla, con lo cual yo empezaría tanto a nivel de nutrición, intentar bajar peso, pero además ayudarlo de ejercicio cardiovascular sin impacto, o sea, nada de correr, y luego ejercicios de fuerza para, como tú bien has dicho, fortalecimiento de cuádriceps, isquios y demás. Entonces, a partir de ahí, darle estabilidad a esa rodilla y en cuanto pierdas algo de peso y veas que puedes ir corriendo un poco, pues perfecto, no habría problema. Daría una preguntita, ¿directamente empezar con ejercicios de fuerza o empezar con isométricos poco a poco? Bueno, isométricos también son ejercicios de fuerza, ¿eh? Lo que pasa es que hay grados de ejercicios de fuerza, empieza poco a poco, porque si no vas a sobrecargar esa musculatura, empieza poco a poco y según lo vayas tolerando, pues vas metiendo ejercicios un poco más complicados, ¿vale? Y complementarlo con bici estática sí podría. Sí, perfectamente. Vale. Incluso con elíptica o si haces algo de natación, todo eso, como te digo, sin impacto, te va a venir de lujo. Y si a eso le sumas los ejercicios de fuerza, pues no vas a tener ningún problema. Pues estupendo. Entonces, pues ya me has contestado. Muchísimas gracias. Pues Mario, muchísimas gracias por habernos llamado. A vosotros siempre os escucho. Muchísimas gracias. Un abrazo muy grande. Un saludo igualmente a todos. Hasta luego. Mira, en el caso de Mario, bueno, pues ese positivo, ¿no? Sí, eso que es. No es por comparar ni muchísimo menos, pero bueno, que quiero animar a Alfredo también a que consiga sacar esa sonrisa. Seguro que desde aquí le hemos cambiado un poco, por lo menos, la actitud, ¿no? Eso es lo más importante. Que en cuanto a siempre que tenemos algo malo, la actitud es súper importante para todo en la vida y para esto más. Como la que tú tienes, Darío. Muchas gracias, Darío. A vosotros. Un abrazo a todos vosotros. Nos vemos mañana a la misma hora aquí en Cuídate. Adiós. El deporte es nuestro. Radio Marca.